el poder destructivo del alcohol. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre este tema. Vamos a irnos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23. Y ahí vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Cuando todos lo tienen listo, ¿me dicen un amén? No todos están listos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Es importante que leamos la palabra, que podamos ver lo que la Escritura dice, porque es sobre esa palabra escrita que nosotros realmente vamos a tener convicción en nuestra vida espiritual. Leamos todos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Una vez más, en voz fuerte todos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Padre, en esta hora abrimos tu palabra para ser edificados a través de ella. Bendice a cada persona que escucha tu palabra, que el Espíritu Santo pueda repartir conforme a cada necesidad tu palabra y poder, Señor, ministrar en aquellas áreas importantes de nuestra vida que aún necesitan crecimiento y transformación. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vivimos en un mundo donde se promueve un concepto democrático de libertad que muchas veces realmente es un libertinaje en lugar de una libertad. La Biblia nos dice que todas las cosas no son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Todas las cosas no son lícitas, pero no todas las cosas nos edifican. Vamos a partir desde esa perspectiva en la palabra del Señor para definir el poder destructivo del alcohol y el uso del alcohol, no solamente en la vida del cristiano, pero en la vida de las personas en general. Vamos a movernos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. El apóstol San Pablo agrega un principio más sobre este respecto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Leamos juntos esta palabra. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si entendemos el concepto que el apóstol Pablo nos está presentando, nos dice que todas las cosas son lícitas en la vida, pero no todas las cosas convienen, no todas las cosas nos edifican, y por otro lado, dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Hoy iniciamos esta serie, el poder destructivo del alcohol. Creo que la consejería bíblica no debería ser una tarea solamente de los pastores, sino de cada cristiano maduro en la fe. Cada cristiano debe de crecer espiritualmente de tal manera que pueda ser un consejero a la vida de otras personas. Mientras haya seres humanos, siempre habrá necesidades y problemas que requerirán de los consejos sabios de la palabra de Dios. La consejería cristiana, realizada de una manera correcta y basada solamente en la Biblia, la palabra de Dios, es algo indispensable para la edificación en la vida de los creyentes en Cristo. Hoy trataremos de la problemática del uso del alcohol en la vida del cristiano y del mundo en general. La Organización Mundial de la Salud nos dice que cada año se producen
3.3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo del alcohol, lo que representa el 5.9% de todas las muertes en el mundo son producidas por el consumo del alcohol. El uso nocivo del alcohol es un factor en la causa de más de 200 enfermedades y trastornos en la vida del ser humano. Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo del alcohol provoca pérdidas sociales y económicas y también perjudica a la familia, a los amigos de trabajo, a los desconocidos y a toda la sociedad en general. Los gobiernos y los fabricantes de alcohol son responsables de tanta miseria espiritual, económica y social en las naciones del mundo. En primer lugar, veremos el poder del dominio propio. Hay algo que la Biblia nos enseña sobre lo cual nosotros tenemos responsabilidad de llevar adelante. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los seres humanos tenemos la capacidad de tener dominio sobre las cosas en nuestra vida. El problema es que a veces hemos decidido tener dominio sobre unas cosas y sobre otras cosas no. El dominio propio y la disciplina en el cristiano significa que Dios no quiere que la derrota sea parte normal de la vida del creyente. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser disciplinados y no esclavos de nuestras emociones. Dios nos ha dado dominio propio para poder responder a las dificultades y los peligros de la vida y a toda oposición que enfrentemos por causa de nuestra vida en Jesucristo. Vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Es importante que nosotros podamos entender que nuestra falta de dominio propio en áreas específicas de nuestra vida tendrá realmente repercusiones a largo plazo. Proverbios 16, 32. Veamos lo que nos dice el texto bíblico. Todos leamos: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahí mismo en Proverbios capítulo 25, verso 28, el proverbista Salomón nos habla del mismo concepto. Proverbios 25, 28. Dice así el texto: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Sí lo entendieron? Como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, esa persona es una persona derrotada, una persona fracasada, una persona que no es útil en ningún respecto. ¿Por qué? Porque no ejercitó dominio propio. La persona que no tiene dominio propio sobre sus acciones no tendrá paz en su corazón. La marca de un cristiano en obediencia a Dios es aquel que puede controlar sus emociones y sus deseos. Ahora, hay momentos en que una persona tiene que defender algo o denunciar algo con gran emoción. En segundo lugar,
Veamos de manera más específica el poder destructivo del alcohol. Déjeme decirle una cosa. La religión, no solamente los gobiernos de la tierra, no solamente los fabricantes de alcohol, pero la religión también es responsable de este respecto. El filósofo, poeta y teólogo católico romano, Raimundo Lulio, que existió entre el año 1235 y 1315, muy venerado por el pueblo católico, consideraba que el aguardiente y en particular el alcohol eran de naturaleza espiritual, representando asimismo el camino intermedio entre la tierra y el cielo. Según el doctor Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita, ya en la presencia del Señor, nos dice que la orden católica de los dominicos es la más grande destiladora de aguardiente en el mundo. En las actas del capítulo provincial de los dominicos en Rímini, en el norte de Italia, en el año 1288, se dice que ya los frailes católicos dominicos tenían instrumentos para obtener aguardiente. La revista católica en internet Catholics.net responde a la pregunta sobre el tema del uso de licor, y la pregunta ¿es malo beber alcohol? Este es el consejo de la revista católica Catholic.net. Dice: bebe en la medida que tu comportamiento te permita seguir amando a Dios. Interesante, contrario completamente a la palabra de Dios. Veamos cómo le responde Dios a esta revista en Efesios capítulo 5, versos 18 al 19. Libro de Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 19. Es importante que verifiquemos lo que la palabra de Dios nos dice. Efesios capítulo 5, versículo 18 y verso 19. Dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No creo que personas en estado de ebriedad canten salmos, himnos y cánticos espirituales y alaben a Dios en sus corazones bajo la influencia del alcohol. El término disolución tiene que ver con la acción y el efecto de disolver. El licor hace que disminuya el grado de concentración mental y razonamiento en una persona. El alcohol separa a las personas y rompe la unidad en el hogar. En tercer lugar, hay un Dios, el Dios del alcohol. ¿Qué le parece? O sea que la idolatría, la religión, el pecado y el alcohol van interlazados. ¿Sabe cómo se llama ese Dios? Se llama el Dios Baco. La palabra bacanal se deriva de la palabra Baco. Y cuando una persona dice vamos a ir a un bacanal, van a ir a una orgía de licor y de sexo y de idolatría. En el mundo griego y romano, los bacanales eran fiestas en las que se bebía sin medida en honor a Baco, dios mitológico romano del vino y la vegetación. En estos bacanales se planeaban toda clase de crímenes y conspiraciones políticas en Italia. Los carnavales actuales, como el carnaval de Río de Janeiro, provienen de la herencia de los antiguos bacanales romanos. Los bacanales y los carnavales están asociados con orgías de sexo, con licor y con idolatría. Vayamos a Isaías capítulo 5, verso 22.
Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 22 y verso 23. Hay una advertencia en relación a la razón por qué muchas personas usan alcohol. Isaías capítulo 5, versículo 22 y verso 23. Oiga lo que dice Dios a través del profeta Isaías. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. En América Latina es muy común que las personas sobornen a los oficiales de los gobiernos con botellas de licor para recibir favores. El cohecho es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Lo habitual es que esta dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, licor, sea entregada a funcionarios públicos para que estos concreten u omitan una acción, pervirtiendo el derecho. Levíticos capítulo 10, versos del 8 al 10. Levíticos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Veamos lo que nos dice la Escritura sobre este respecto. Levíticos capítulo 10, versos del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Imagínense que el presidente de los Estados Unidos estuviera en estado de ebriedad a la hora que Rusia nos amenazara con una guerra nuclear. ¿Qué le parece? Sería trágico. Pero muchas veces los líderes principales de nuestras naciones no están en sus cinco sentidos. Dios le decía a los sacerdotes en el Antiguo Testamento que no debían de consumir vino al entrar al tabernáculo de reunión para que no murieran, para que pudieran discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Uno de los problemas del uso de las bebidas alcohólicas es que la persona pierde la capacidad de razonar y tomar decisiones correctas. La historia de las víctimas del aguardiente es una historia de vergüenza, de corrupción, de crueldad y de ruina. A las piernas el licor le ha robado su fuerza, dejándolas vacilantes e inestables. El alcohol le ha robado al rostro la salud, la belleza y la hermosura, y en lugar de la tez natural lo ha dejado enrojecido, irritado y deforme. A los pies le ha quitado la firmeza y la elasticidad para hacerlos débiles y falsos. A la sangre le ha robado su vitalidad y la ha llenado de veneno, de enfermedades y de muerte. El licor ha corrompido la lengua con blasfemias, necedades e infamias. Ha inclinado las manos al mal, haciéndolas instrumentos de brutalidad y asesinatos en vez de ser de utilidad y bienestar para otras personas. El licor ha roto los vínculos de la amistad y ha hecho del padre cariñoso y del cumplido esposo un hombre tirano, áspero y homicida. El licor ha transformado a la madre cariñosa y a la esposa hogareña en una verdadera fiera infernal
y en la encarnación de la brutalidad. El licor ha robado a la mesa su abundancia, obligando al hombre a llorar de hambre y a pedir limosna en la vía pública. Vayamos al libro de los Salmos capítulo 1. En el libro de los Salmos capítulo 1, veamos el consejo de la palabra del Señor en este respecto. Salmos capítulo 1. Las Escrituras nos hablan de la importancia de caminar en los caminos del Señor y de los beneficios que la palabra de Dios nos presenta. En el verso 1 dice la Escritura, Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, felices, dichosos, los varones, las mujeres, los jóvenes, que no andan en consejos de malos, ni andan en caminos de pecadores, ni se sientan en silla de escarnecedores, que es burladores del Evangelio. Verso número 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Una de las maneras para poder ser victoriosos en el mundo en que nosotros vivimos, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche, para que al meditar en la palabra del Señor de día y de noche, nuestros corazones puedan ser transformados y redimidos. La persona que medite en la palabra de Dios, mire lo que dice la Escritura, verso número 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muchas personas que han sido víctimas del alcohol, sus vidas realmente han sido destruidas, se han marchitado, muchos han muerto a través de la historia y han dejado de dejar frutos. ¿Por qué razón? Porque el licor destruyó sus vidas. Verso número 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El invitado infaltable en todas las fiestas y reuniones familiares es el licor. En Navidad la gente está celebrando el nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? El comercio nos anuncia desde el mes de octubre celebrar el nacimiento de Cristo. Pero ¿qué es lo que realmente celebra la gente? Celebra al Dios Baco con tremendas cantidades de licor. Cristo no tiene nada que ver con la Navidad. La gente no está interesada en Cristo. Está interesada en bacanales, en orgías, en consumo de licor, pero Cristo es la excusa para tal celebración. Si Cristo realmente fuera el centro de sus vidas, en Navidad toda la gente debería estar en las iglesias escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Pero esa no es la realidad, porque esa no es la razón de la celebración de la Navidad. Tiene que ver con fiestas totalmente adversas a la predicación de la palabra del Señor. La Biblia nos dice, en el libro de Juan capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si realmente queremos conocer a Cristo, no necesitamos que llegue diciembre para celebrarlo. No necesitamos que llegue esa época para que nosotros podamos saber de Cristo. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor, porque a través de ella nosotros encontramos el consejo sano y necesario para nuestra vida. En ese mundo de conspiración contra la persona de Cristo, la Biblia dice, ¿por qué se amotinan las gentes
y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo no quiere saber nada de Cristo. El diablo ha usado el licor para mantener a las personas alejadas del Evangelio de Jesucristo, y la cosa más trágica es que las personas mueran sin haber conocido el Evangelio de Cristo, el camino de la salvación, y terminar en un lugar de condenación eterna. Sin embargo, la Biblia dice que el que mora en los cielos se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Es hora que pongamos atención al consejo eterno de la palabra de Dios. Nuestros amigos no son en primer lugar, es Cristo. Debe de ser Cristo, porque Cristo en el consejo de su palabra tiene la mejor intención del éxito, del progreso, del crecimiento de nuestras vidas, para que podamos ser recipientes de las bendiciones de Dios. Por eso dice la Biblia: Jehová te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y ponga en ti paz, y tenga de ti misericordia, porque la bendición de Dios es la impartición de la vida, pero la maldición es la impartición de la muerte. Solamente en la Biblia encontramos la bendición y la paz para nuestros corazones. Quiera el Señor que nuestros oídos estén atentos a la voz del Señor, para que nuestras vidas tengan éxito y no fracasos. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Te rogamos que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro espíritu, que podamos meditar en ella, como dices tú a Josué. Solamente te ruego que te esfuerces y seas valiente. Medita en estas palabras de día y de noche, no te apartes de ella, para que seas prosperado en todos tus caminos. Señor, sabemos que la bendición está en tu palabra y no fuera de tu palabra. Séllala en nuestros corazones, porque en el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga.